momento de hablar de alimentación, y es como siempre que recibimos cada 15 días y con mucho gusto a nuestro columnista de cabecera en la materia, Rodri Dacuña. Rodri, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Buen día. Y antes de empezar, en mi defensa, sí, empanadita se puede de vez en cuando, claro que sí. Pero de vez en cuando. De vez en cuando. Claro, que sea costumbre, pero un gustito cada tanto. Bueno, con Rodri vamos a tratar de descifrar un poco cómo elegir los mejores alimentos mirando las etiquetas, ¿no? en los supermercados, que a veces le damos bolilla, a veces no, a veces nos fijamos en los famosos octógonos, a veces nos fijamos un poco en las calorías o no. Bueno, ni que hablar en la fecha de vencimiento, pero digo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, Rodri? A ver, contanos. Bien, lo primero es entender por qué es importante prestar atención a los rótulos nutricionales. Capaz que hace 20, 30 años nosotros nos arreglábamos con ir a la verdulería, ir a la carnicería, sí, ir al supermercado, pero la disponibilidad de alimentos era mucho menor. Conforme fue avanzando el tiempo, hoy en día el 70% de la superficie de supermercados son alimentos ultraprocesados. La población en general no está muy bien preparada para leer las etiquetas y poder identificar específicamente qué es lo que nos aportan los alimentos. Si nosotros aprendemos a leer las etiquetas, podemos ser mucho más críticos con la información. Y si somos más críticos, podemos tomar mejores decisiones y comer mejor y por lo tanto tener más salud. Entonces, indispensable que poco a poco aprendamos a leer el rótulo nutricional. Bien. En esta oportunidad lo que quisimos hacer es una especie de comparación de diferentes alimentos para aprender a través de la comparación. Capaz que en otra columna lo que podemos hacer también es trabajar en aprender a leer específicamente una etiqueta. Está bueno. En resumen, básicamente, un rótulo nutricional, la información que nos trae es el aporte nutricional que tiene el alimento y los ingredientes, es decir, de qué está hecho. Bien. Acá, para empezar, vamos a hacer 5 comparaciones. La primera es una comparación entre el yogur tradicional y leche descremada. ¿Por qué traemos este ejemplo? Porque el yogur tradicional se le ha hecho mucho marketing en torno a la salud, incluyendo la alimentación infantil. Sí. Y a veces nosotros no nos damos cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si bien la porción del yogur y la leche es igual, 200 mililitros, 200 gramos, que es prácticamente un vaso, el yogur tradicional tiene 3 veces más calorías que un vaso de leche descremada. Esto no quiere decir que la leche descremada, que siempre haya que tomar leche descremada. Traemos los dos polos para que veamos la comparación. Siguiente punto, miremos la diferencia de carbohidratos. Un vaso de leche me aporta 10 gramos, un vaso de yogur 25. Pero de esos 25, entre pecho y espalda, me estoy metiendo más de una cucharada de sopa de azúcar. Porque cuando vamos a los ingredientes, el segundo ingrediente del yogur tradicional es azúcar. ¿Qué quiere decir? Es como agarrar un vaso de leche y empezar a meterle cucharadas de azúcar, más el proceso que lleva el yogur. Ni que hablar si le agregamos cereales. Exactamente, que los cereales en su mayoría son azucarados. Claro. Entonces nosotros no nos damos cuenta, no entendemos por qué aumentamos de peso, no entendemos por qué tenemos los triglicéridos altos ni la glicemia elevada. Y peor aún, que esto se lo damos a los niños. Claro. Y los niños, digamos, el yogur, por ejemplo, está dentro de la categoría de alimentos ultraprocesados que más azúcar oculto aporta. Porque del total de azúcar que come la población, el 80% es oculto. Y cuando empezamos a ver en qué alimento es que nosotros comemos este azúcar sin darnos cuenta, uno de ellos es el yogur. Si les parece, vamos con la siguiente placa. Acá estamos comparando las galletitas dulces con el pan de molde. Las comparamos porque la ocasión de consumo es parecida. Es decir, uno lo puede comer en el desayuno, lo puede comer en la merienda. Yo, para ser un poco bueno, traje 2 ultraprocesados, porque incluso esta comparación podría ser una brecha más grande si el pan no fuese ultraprocesado. Exactamente. Acá tenemos galletitas y un pan de molde ultraprocesado. La porción es igual, son 50 gramos. Pero miremos las calorías. Yo me puedo comer 2 rebanadas de pan o me puedo comer las galletitas, pero a través de la galletita me como el doble de calorías. Vamos a los carbohidratos, la energía que nos aporta. Perdón, vamos a las grasas. Miren la diferencia. La cantidad de galletitas me aporta 11 gramos de grasa y el pan 1,2 gramos. ¿Es cuántas veces más? Sí, notoria. Habría que hacer, creo que yo hice el cálculo, son un 817% más de grasa. Y miren el sodio, porque las galletitas no es que son dulces. Bueno, pero una de las formas de resaltar el sabor y hacer que comamos más de estas galletitas es a través del sodio. Traemos estos ejemplos porque a veces las cosas que terminan en itas, nosotros pensamos que son saludables y que es un poquito, pero en realidad cuando lo comparamos con el pan, que la gente tanto se preocupa por el pan, que me hace engordar, bueno, las galletitas tienen el doble de calorías, tienen 847% más de grasa y tienen más carbohidratos porque tienen azúcar. Miren el segundo ingrediente de la galletita. Es el azúcar. Claro.
El tema es que es más fácil de comer la galletita, porque agarras un paquete y te clavas el paquete y como que el pan es más complicado. Algo que omití decir es que los ingredientes aparecen en orden de proporción en el cual se encuentran en el alimento. Quiere decir que el segundo ingrediente que más está presente en las galletitas es el azúcar. Bien. ¿Qué pasa con la saciedad, no? Porque yo leo eso y digo, bueno, pero en vez de comerme 15 galletitas, me voy a comer menos y va a tener menor aporte de carbohidratos, etc. Pero después me va a pasar que al rato voy a tener hambre de vuelta y voy a volver a comer. Exactamente. Las galletitas, de por sí los alimentos ultraprocesados dulces, cuando están fabricados, lo que se busca es el bliss point. El bliss point es el máximo punto de satisfacción que me puede generar un alimento. De hecho, tiene una combinación de ingredientes: azúcar, sal y entre otros aditivos resaltadores del sabor. Estos tres en su conjunto lo que hacen es dejarme poca saciedad y muchas ganas de comer. Es muy probable que la mayoría de la gente no respete el tamaño de la porción. Primero, porque son ricas, porque son fáciles de comer, porque ya abrí el paquete y ya hasta ahí empiezo a picotear. Se ponen blandas, claro, exactamente. Claro. Está todo pensado para que nosotros terminemos comiendo más. Esto nos lleva al superávit calórico y con los años vamos aumentando de peso. Bien. Las galletitas dulces está dentro de uno de los alimentos que más nos genera esa adicción y esas ganas de comer. Bueno, vamos con la otra. Con la siguiente. Bueno, pastas versus lentejas. Acá traemos uno un poco más tradicional, pero es importante que hagamos este tipo de comparaciones por más que los dos alimentos sean naturales o mínimamente procesados. Porque dentro de estas categorías uno puede también elegir mejor. Tomamos 4 veces más calorías del alcohol que de las lentejas, siendo las legumbres uno de los grupos de alimentos que más evidencia científica hay de que nos aportan salud. Para ir viendo cómo la cultura impacta en las decisiones alimentarias. Si nosotros comparamos la lenteja con las pastas, por ejemplo, acá la porción es un poco diferente, es un poco más chica la de las lentejas, ¿tá? Pero vayamos sobre todo, por ejemplo, a las proteínas y a la fibra. Las lentejas nos aportan más proteína, que tanto buscamos hoy en día, aunque comamos suficiente proteína, y nos aporta más fibra. La fibra nos da saciedad, es una fibra muy saludable la que está presente en las lentejas, porque es diferente a veces a la que hay en la pasta. Porque la pasta a veces es añadida, porque lo hacen con harina refinada y después lo que hacen es meterle adentro fibra para aumentar la cantidad. Es diferente a la que ya viene directamente desde la lenteja. ¿Tiene mala prensa la lenteja? La lenteja tiene algunas barreras de entrada que tiene que ver con, por ejemplo, me cae un poco mal. Claro. Pero me cae un poco mal, primero, porque no estoy respetando el proceso como dejarla en remojo, y segundo, que muchas veces se hace una incorporación de golpe de este grupo de alimentos. Y si yo no estoy acostumbrado a comer suficiente fibra, el primer síntoma es la distensión. O la acompaño con un platazo de arroz, por ejemplo. Exactamente. Eso ya tiene que ver con la composición del plato. Ahora, perdóname, Rodri, solamente entre paréntesis te pregunto acá. Estamos hablando de la pasta y la lenteja pelada, digamos, ¿no? Porque yo le puedo agregar a la lenteja chorizo, mucha colorado. cosa. Y ahí la cosa va a variar, va a cambiar. Exactamente. Si yo de vez en cuando me voy a hacer un guiso y le meto los ultraprocesados, bueno, vaya y pase. Ahora, hay otras formas de hacer el guiso mucho más saludable. La gente piensa, no, es que yo engordo porque como muchas comidas de olla. Comemos 4 veces más calorías del alcohol que de la lenteja. O sea, nosotros de vez en cuando comemos un guiso y le queremos atribuir a eso la responsabilidad del aumento de peso cuando no es así. Ok. La siguiente. Banana versus barrita de cereal. A ver. Porque la banana engorda. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Sí. Pero acá, por ejemplo, lo comparamos con la barrita super de cereal fit y tiene casi un 40% menos de calorías. Tendría que hacer el cálculo. Si bien tiene más carbohidratos, atención, hay, que la gran mayoría se le puede llamar azúcares, hay 3 tipos de azúcares. Azúcar libre, azúcar añadido y azúcar intrínseco. El azúcar intrínseco, el que viene adentro del alimento natural, no tiene ninguna relación con la enfermedad. La enfermedad, por ejemplo, la diabetes, el exceso de peso, el aumento de la grasa visceral, el síndrome metabólico, etcétera, se asocia a los azúcares libres o añadidos. Por ejemplo, la maltodextrina, la fructosa, el jarabe de maíz de alta fructosa. No estoy diciendo que las barritas de cereal sean veneno. Estoy diciendo que llamemos las cosas por su nombre porque después decimos que la fruta es la engorda, la que es la responsable de la enfermedad, cuando son los ultraprocesados nuestro problema. Esto lo traemos como comparativa para que veamos que, por ejemplo, la fruta perfectamente puede ser una colación, tiene menos calorías, es saciante, tiene vitaminas, tiene minerales. Y si de vez en cuando queremos agregar un poco de color a la vida, de algo diferente y queremos comer la barrita de cereal, la podemos comer. Pero no comamos la barrita de cereal pensando que nos va a dar salud porque dice Life Fit y nos muestra unos músculos, porque no es así. Bien. Está más barata además la banana que la barrita. Sí, bastante. La última, bien. Suprema de pollo versus jamón clásico. A ver. Porque hay un alto consumo de carne procesada. Sí. Un alto consumo de carne procesada se aumenta
aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas y aumenta el riesgo de cáncer colorectal. No estamos diciendo que no se puede comer embutido de vez en cuando. Estamos diciendo de que si forman parte de mi alimentación habitual es un problema. La primera recomendación es sacarlos de casa, porque después escucho, no, es imposible no comer el fiambre, a mí me encanta la mortadela, me encanta el jamón. Es que nos acostumbramos a eso. Y además, como son muy altos en sodio, como vamos a ver acá la diferencia, se nos hace mucho más difícil después sentirle el gusto a los otros alimentos. Miren esta comparación. Yo lo que hice fue comparar por porción, 40 gramos cada uno. No sé si alguien alguna vez vio 10 fetas de jamón en 40 gramos, pero eso era lo que declaraba el productor. 100 gramos en general de jamón son 5 fetas, sí, y ya está. ¿Cómo sí. 10 fetas son 40 gramos? ¿Con qué la corto? Con mandolina. Pero bueno, nosotros caemos, decimos, 10 fetas, qué cantidad. Es imposible sacar 10 fetas, 40 gramos. Miren esto, que este está traído a propósito, porque uno lo ve y dice, pero la suprema de pollo tiene más calorías. Sí, pero las calorías no es lo más importante cuando esas calorías vienen de un alimento mínimamente procesado. Claro. Porque el grado de procesamiento siempre hay que tenerlo presente. Diferencias acá. La suprema de pollo por cantidad tiene más cantidad de proteínas y a nivel de sodio miren la diferencia. Creo que era, no me acuerdo, como 8000% más de cantidad de sodio. Esto, cuando, por ejemplo, uno tiene hipertensión arterial, las recomendaciones son 1200 gramos o 1500 gramos máximo por día. Estos 40 gramos de jamón ya están llegando a un 30% o más de lo total que yo puedo comer. Y estamos hablando de un jamón magro, además. Este es magro. Este es magro. Bueno, esto sería a grosso modo. Sé que hay mucho para analizar desde el punto de vista de etiquetas, ingredientes y composición nutricional, pero a modo general... Excelente, Rodri. Muy interesante. Lo dejamos para la próxima, si te parece. ¿Te parece? Quedamos así.